Ya lo dejo preparado para cuando entre Aitor. Vale, vamos a presentar. Eh, Vamos allá. Bienvenido todo el mundo a esta nueva merienda cena, merienda fluzo, tercer merienda fluzo de la segunda temporada del Condensador de Fluzo. Venimos de ver el programa número 3 que era Fluzo Chapuzas, sobre las grandes chapuzas de la historia. Y pues bueno, pues hoy en nuestro terreno, ¿no? El chapucerío, la improvisación, aquí estamos, el tridente de la historia de Murcia, Isaac Alcántara, Hola, buenas, ¿qué tal? David Tomar. Hola. Y yo mismo, Juan Jesús, vamos hoy a hablar con Aitor Gutiérrez, que es director del Condensador de Flujo, tanto de la primera temporada como de la segunda. La temporada pasada no pasó por aquí, pero hoy lo vamos a tener con nosotros, con lo cual pues también vamos a tener ahí un poco más intríngulis, que es lo que muchas veces nos gusta a nosotros sacar, en fin, exponer, ¿no? Las entrañas como si fueran de Alfonso X. Hay pequeña referencia. Bien, antes de eso, ¿qué tal? ¿Cómo visteis el programa? El programa, pues para Hmm. mí fue el que más me ha gustado de los tres que llevamos. Sí, Así lo yo digo. coincido. Yo coincido y es curioso porque ahora si queréis lo comentaremos más en profundidad con Aitor, pero fue uno de los programas más difíciles de esta temporada a Sí, sí, nivel de trabajo. Fue de los sí, más sí, complejos de hacer. sí, sí. Que No ahora llega, no comentaremos llega alguna al curiosidad. nivel, no llega al nivel de que el propio programa fuese una chapuza, pero fue un reto, un auténtico reto sacar ese programa adelante. Y teníamos muchas dudas de, madre mía, saldrá bien, que ha costado mucho, hemos tenido que hacer muchas cosas, muchos cambios, muchas historias. Y sin embargo, pues eso, la magia de la tele y del buen trabajo de lo que hemos comentado, de edición, de montaje, de iluminación, de realización, de todo el mundo, los propios colaboradores, todo, para que al final se haga cojonudo. Una pieza cojonuda. Dice Daniel Aguilloé, mandaste a Iríbar al Palacio Real. Así es, así es. No Ese es pa- la primera vez ni la última. Eso, eso es. No sabemos para qué, volverá, pero Ahí tenemos a María José, que en que se estrenará, ya fue anunciado, se puede decir, se estrenará el condensador de flujo. Buenas tardes. Y sin recurrir a Calatrava. Eso es verdad, hubo gente a mí me lo echaron en cara. No, de broma, claro. Dice, no sé lo que Calatrava, eso está mal. Pero bueno, el pobre sigue por ahí, o sea que tampoco es cuestión todavía de lanzarle mucho más de lo que se lanza por redes sociales. Aparte de eso, bueno, decíamos antes en esa especie de premerienda flujo que bueno, llevamos unos cuantos kilómetros a cuesta estos últimos 3 días. No sé si queréis comentarlo vosotros. Juanje, te pido en nombre de nuestra audiencia que dejes de tamborilear mientras hables. Perdón. Uno que es nervioso. Vale, paro. Decía, ¿queréis lanzaros a comentar un poco lo último, el kilometraje de Dasurdon? Sí, yo quería empezar pidiéndole a Isaac que pida perdón a varias personas a las que se hayan podido sentir ofendidas a lo largo de este viaje a Madrid. Te cedo A la ver, palabra para pedir perdón. a ver. Voy a matizar también lo de pedir perdón. A ver. En este viaje a Madrid hicimos una presentación en la librería Sin Tarima, en la calle Magdalena 32, en pleno barrio de las Letras de Madrid. Y bueno, se portaron excelentemente bien con nosotros, nos acogieron de maravilla, hasta tal punto nos acogieron que, claro, nos dejaron utilizar su baño. Entramos los tres, uno detrás del otro, no juntos, y yo en último lugar. Lo que pasa es que, claro, está en desuso, aunque se siga utilizando a nivel lingüístico, lo de tirar de la cadena. Se sigue diciendo tirar de la cadena, pero no se tira ya literalmente de la cadena. Pues en ese caso sí. Claro, yo estoy desentrenado en eso y al parecer tiré con demasiada fuerza y me cargué la cadena de la librería Sin Tarima. Ahora también es Tienes sin cadena. interna. Era Sin Tarima y sin cadena. Así que, pues nada, hacemos desde aquí, pues sí, eh, mando un perdón, si se puede decir así, y, y animamos a toda la gente, a todo nuestro público, que sea de esa zona de Madrid Centro y de alrededores. Bueno, pues si tienen que comprar libros, que vayan de cabeza a, a la librería Sin Tarima, que son majísimos, se portaron muy bien con nosotros.
a intentar enmendar un poco esa cisterna que se ha roto. Tienen buena selección de libros, estuvimos comentándolo, que es un espacio pequeño porque evidentemente en el centro de Madrid pues debe ser caro mantener un local, pero la verdad que con el espacio que tenían buena selección y sobre todo también un lugar para presentaciones bastante curioso, que yo creo que si volvemos a Madrid podríamos volver allí. Así que nada, os animamos a ir para allá, de hecho también tienen todavía ejemplares de nuestro Homo Historicus, así que por allí podéis pasaros. Y además de eso, bueno, hemos aprovechado el viaje para encontrarnos y reencontrarnos con amigos que algunos de ellos hasta ahora eran virtuales, que hemos desvirtualizado. Por ejemplo, Puto Miquel, que teníamos mucha relación con él, pero siempre había sido a través de las redes y ya pudimos encontrarnos allí con él. También con Patricia González, que vino a la presentación del libro, que hasta ahora no la conocíamos, y la conocimos allí y luego estuvimos con ella un buen rato por la noche. Y Roma Andalusí, que también lo conocimos, además lo conocimos de una forma espectacular porque nos hizo una visita guiada al Prado, una visita espectacular porque además nos estuvo contando las cosas que no te suelen contar cuando haces ese tipo de visitas. Y nos reencontramos con viejos amigos como Cámara Cívica, Carlos Langa y bueno, gente muy interesante. O sea, ha sido un fin de semana interesante y bien aprovechado. Así es. Bueno, pues nada, yo creo que con eso es un repasillo de cómo ha sido nuestro accidentazo y también agradable viaje a la Villa y Corte, como se suele decir. Así que, si queréis, le damos paso a Aitor Gutiérrez. Vale. Vamos para allá. Mientras tú le das paso, voy a sacar otra vez los colores ahí, ¿sabes? Porque la otra cosa por la que quería que pidiese perdón es porque nosotros no sabemos ser famosos. Ah, sí. Y de repente un chico nos reconoció, se acercó muy amablemente, se ve que no acertaba, no recordaba el nombre del grupo, no sabía, decía Absurdum, y le salió, vosotros sois los de los libros. Y Saez respondió de forma muy agresiva, ¿qué libro? A ver. La he pillado de sorpresa también, ¿eh? Creo que no, ni mucho menos a esa persona, a ese fan anónimo de Ad Absurdum que tan majo fue, porque fue el que accedió a hacernos una foto a nosotros con Pablo de Roma Andalusí. Y claro, al echarnos la foto dijo, ay, vosotros sois los del libro, porque le habíamos regalado un libro a Pablo. Y yo, bueno, claro, había pensado en que él también tiene un libro de origen y gramática del romance andalusí, ¿no? Con Almuzara. Y dije, bueno, y yo qué sé, además nosotros tenemos varios libros, no sé, colapsé, ni mucho menos quería ser borde, no quería ser borde yo con el chaval. Y claro, me salió, ¿qué libro? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿De qué estamos hablando? Y bueno, pues se quedó un poco cortado, un poco pillado, que pues también pido disculpas una vez más. Simplemente yo quería ser agradable en realidad. Así que bueno, si podemos desagraviarlo de alguna forma, que si nos ve o nos escucha o nos sigue o nos escucha, nos ve en Twitter o lo que sea, pues que se manifieste y nos lo diga. Por ahí tenemos ya al bueno de Aitor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, jefe. Ha empezado como cualquier reunión con Aitor, ¿eh? Con el mismo tono de voz y preguntando qué tal. Bueno, pues podría haber insultado también, pero no lo he hecho por respeto. Es que esto también... Da igual, ya lo contaré. En realidad esto ya es el inicio de es la pretemporada de la siguiente. Estamos empezando la tercera, es una trampa, Aitor. No estamos en directo. Perfecto, pues a comer, que esto va para entonces. Bueno, nada, muy bien. Ya hemos descansado un poco, así que ya un poco mejor, porque ayer, o sea, la verdad es que como fueron ida y venida en 2 días seguidos, fue un poco machacón, pero vamos, ya está todo perfecto. ¿Tú todo bien? Muy bien. Aquí, esperando todo el día esta conexión. Pues nada, yo creo que David ha preparado unas palabras sobre ti, creo que elogiosas, así que tírale. Madre mía. Yo soy vasco, o sea, a mí estas cosas me sientan regular, que la gente de mí. No, en realidad he dicho elogiosa, pero era simplemente un repaso a tu biografía para que la gente sepa un poco quién eres, porque claro, mucha gente no te conocerá de gente que nos sigue a nosotros
conoce el condensador de flujo, pero muchas veces no conocen el trabajo que hay detrás. Y como además en la primera temporada de Merienda Flujo nos detuvimos, pues claro, habrá mucha gente que todavía le pille un poco con el pie cambiado. Aitor Gutiérrez es licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y es el director del condensador de flujo. Después hablaremos más en profundidad de lo que es tu trabajo dentro del programa, pero además del condensador de flujo, no es la primera vez que hace divulgación, ha hecho divulgación en formato documental y en formato también programa. Programa, todo el mundo conocerá Órbita Laica, las temporadas quinta, sexta y séptima. Y un documental, Estación Apolo, que ahora te plantearemos alguna pregunta sobre eso también. Has hecho publicidad, has hecho cortometrajes. De hecho, el cortometraje, lo estábamos comentando antes de empezar, el cortometraje Anómalo, ¿Sí? Que fue seleccionado para más de 150 festivales internacionales, que eso no sé si es algo habitual en el mundo del corto, pero no debe serlo. Desde luego en mi vida no lo era. O sea, hasta que, claro, hay muchos cortometrajes que tienen muchísimas más selecciones que tuvo Anómalo, por ejemplo, pero son cortometrajes de directores que lo han petado o directoras que ha sido como la petada máxima. O sea, yo tuve la suerte de que ese cortometraje lo cogió una plataforma que se llama Kimua, que en el País Vasco, que tú presentas el corto y entre pues, los que se presenten este año, no me acuerdo cuántos había, la verdad, seleccionaban, no sé, 10 o 12 o algo así, y entonces ellos te lo distribuían por todo el mundo. Entonces, eso es un caos. O sea, tu vida, si mi vida es un caos, pues eso le sumas. Estar en hoteles continuamente por Francia, por toda España, por no sé dónde, tener que mandar presentaciones del corto a Estados Unidos, bueno, pues un poco jaleo. Fue una cosa maravillosa, la verdad. Me lo pasé muy bien, conocí un montón de gente y me pegué muchas fiestas, la verdad. Pues esto nos va a servir además para plantearte una primera pregunta que yo creo que es sencilla, y es que, claro, has dirigido divulgación, has dirigido programas de televisión, documental, has dirigido ficción, has dirigido publicidad. ¿Sí? ¿Qué es más difícil de hacer de todo eso? Pues no lo sé, en principio, si haces cortometrajes, supuestamente el listón lo pones tú. Luego también los medios o el dinero que tengas, llegas hasta donde llegas, pero en principio cada formato, por así decirlo, entre publicidad, televisión, documental o algo como Fluzo o algo como un corto, los fines son diferentes. ¿Sabes? En un corto estás como súper pendiente de que todo se entienda, de que no haya nada que quede un poco ambiguo, porque entonces, claro, el espectador cuando lo recibe, de repente se descoloca, ¿sabes? O puedes jugar al descoloque, pero entonces tienes que hacer una declaración de intenciones como muy clara. En documental, de repente es como... Claro, también yo lo que he hecho siempre ha estado como muy agarrado al rigor. Entonces hay muchas veces donde tienes que anteponer la estética al rigor. La lucha es cómo contar el rigor de una forma estética y moderna, para que también pueda llegar a todo el mundo, ¿sabes? Y publicidad, pues es que es otra cosa. Hay un cliente que marca mucho. Tú tienes mucha oportunidad de proponer y de ser muy creativo, pero los OKs definitivos siempre pasan o por el producto, o cómo se ve el producto, o depende de la libertad que tengas, o lo bien posicionado que estés en el sector de la publicidad, tienes un poco más de manga ancha. Yo la verdad que, no sé, igual es un poco feo o demasiado vasco decirlo, pero yo casi siempre he hecho lo que me da la gana. Evidentemente yo siempre decía lo mismo, pues al final si soy el director pues tengo que intentar hacer lo que creo que es mejor en este caso para este producto o lo que es mejor en este caso para otra cosa, ¿sabes? O sea, al final mi trabajo consiste en apostar. Es verdad que me deja un detalle que tenía que haber dicho, porque lo vas a decir tú a lo largo de la entrevista, conociéndote varias veces, y es que has estudiado en el País Vasco, pero porque eres del País Vasco, eres de Bilbao, lo cual quiere decir que has nacido donde te ha dado la gana. Exactamente. He nacido donde he querido, pero exactamente he nacido donde quería, que era en Bilbao. Donde está hoy en día el Palacio de Euskalduna, que es como un lugar así de congresos. En los 80 había una empresa naval que se llama Euskalduna y mi padre trabajaba ahí, entonces tenían una clínica que
bueno, pues a los trabajadores les permitían que nacieran ahí sus hijos. Mm. Así que yo ya más a tope no puedo ser. O sea, no puedo ir todavía. Soy vasco. Has nacido en unos astilleros. Claro, mi padre hacía barcos antes de empezar a hacer decorados y está guay. Yo soy como Pero Pinocho. que no se puede superar el hecho de nacer en un astillero. Bueno, no sé si se puede superar o no. Yo soy como Pinocho, o sea, hijo de carpintero. ¿Sabes? Pero tú fuiste votado. Efectivamente. No descorcharon una botella de champán contra el edificio, pero casi. O sea. Una pregunta. Bueno, no, iba a decir que al repasar tu biografía también todo lo que he dicho ha sido como director, pero pasa una cosa parecida a lo que estuvimos comentando cuando entrevistamos a Jesús Mancebón, el subdirector del programa, que al final todos los que os dedicáis a este mundo, todos habéis pasado por guión, por producción, por realización, por montaje, habéis hecho de todo. Lo cual ya quiere decir que es algo habitual para cualquiera que se dedica a este mundillo, ¿no? Nunca tenéis una especialidad. Todos hacéis de todo. Bueno, no creo que sea una regla tampoco, ¿eh? Hay mucha gente que entra directamente en guión, por ejemplo. O sea, lo que a mí me sucedió es que como mi padre cuando cerraron el astillero entró de constructor de decorados en una empresa, pues mientras yo estudiaba Bellas Artes, de repente me vi construyendo decorados con mi padre, me vi de regidor de plató, me vi de ayudante de cámara, me vi como en un montón de puestos que hoy puedo decir que fue un privilegio, ¿sabes? Porque cuando hablo con un regidor sé lo que le tengo que decir, o una regidora. Cuando me tengo que poner a la cabeza a un cámara, pues entiendo dónde está, ¿sabes? Y bueno, te das cuenta, o sea, al final ese bagaje por el que he pasado, que ha sido un montón de puestos, lo único que me permite es hablar con la gente entendiéndoles, ¿sabes? Y sabiendo que todo el mundo tiene... Yo tengo muchos problemas, pero es que todo el mundo tiene problemas, ¿sabes? Es su puesto. Y si no, que os lo cuenten a vosotros. una pregunta. Cuando piensas en otros directores y directoras de cine y de televisión, ¿hay alguno que especialmente sea como de alguna manera o tu favorito o alguno que dices, yo quiero hacer esto? Hombre, actuales yo creo que Scorsese es como el que tiene la potestad de hacer lo que quiera casi y hace unas... O sea, Scorsese es como el desparrame, ¿no? O sea, con la edad que tiene, de repente dices, pero si yo termino con 2 horas de flujo y tengo que estar 2 semanas en la cama, este señor cómo puede hacer una película de 2 horas y media a ese nivel, ¿sabes? Y al de un año está haciendo otras, ¿sabes? Y de los clásicos Buñuel, ¿no? Buñuel es como el referente. Buñuel es aquello en lo que nunca me convertiré, ¿sabes? Guay. ¿David? No, o sea, en cuanto Acaba la entrevista, ¿no? Sí, no, Ya. ha habido un lapsus. Es que pensaba que como Juanje también se había preparado algunas preguntillas sobre directores, pensaba que te iba a hacer alguna más. No, luego iré soltando alguna. Vale, eso en cuanto a lo que es tu trayectoria. Entonces, como mucha gente también sabrá que tú has hecho divulgación tanto de ciencia como de historia, una pregunta que te queríamos plantear, tenemos como una pregunta que todo el mundo está esperando y otra que te queremos plantear nosotros a nivel personal. La nuestra es, ¿de dónde viene esa obsesión que tú tienes, porque lo sabemos, por el espacio? Pues yo creo que nace porque un día tuve la suerte de entrevistar a un astrofísico y me dijo, si queremos perpetuarnos como especie tendremos que abandonar la Tierra. Y empecé a pensar a partir de ese momento que el futuro, o sea, hay muchas apuestas que tenemos que hacer en la Tierra. Joder, es que hablo como si estuviera en Encuentros en la tercera fase. Pero, o sea, que te quiero decir que al final estamos en un lugar limitado, somos la especie humana es una especie como muy cafre que no para de hacerlo mal, con muchas cosas buenas que hace por el camino también. Y de repente pensé, hostia, ¿cómo esa persona a la que yo le respeto tanto, ¿sabes? Intelectualmente sobre todo, me dice esta frase, ¿sabes? Y simplemente pues empecé a investigar y me hice amigos de gente que tiene tesis en agujeros negros. Tuve la suerte porque pues, Antonio Pérez de Mesa Cogea escribió el documental de la Luna y cuando me propusieron dirigirlo fue como, hostia, claro. ¿Sabes? Es que es muy guay. Es muy guay hablar de eso que está tan lejos y que crees que nunca va a llegar, ¿no? Es como el discurso del cambio climático, ¿no? Que crees que nunca va a llegar y dices, no, si es que ya estamos. Es lo mismo.
O así me siento yo, por lo menos. O sea, me gusta leer sobre cosas muy abstractas que luego cuando las llevas a la reflexión real y te pones a leer a gente que controla, están ahí, ¿sabes? O sea, no están ni tan lejos ni estamos hablando sobre algo etéreo, ¿sabes? Claro, es que ahora cuando nos pongamos a hablar de las distintas fases que lleva tu trabajo en el programa, la fase esa inicial de cuando planteamos los temas, nosotros empezamos a ver que cada vez que salía un tema relacionado con el espacio, te flipaba. Y claro, cuando empezamos a ver tu biografía y vimos que había hecho muchas cosas sobre el espacio, que en la primera temporada, en primeras veces, o sea, en el primer programa, ya salía la luna y en el decorado se plantó allí la luna, la Sputnik y demás, aquello era una locura. Bueno, lo de la luna fue de Pizarro, en realidad, ¿eh? O sea, yo cuando me senté con él ya había propuesto la luna. Ah, vale. Claro, este es una persona de bien, claro. Y luego la otra pregunta que te quería hacer, que creo que es la que se plantea mucha gente, es ¿qué dificultades o qué diferencias te has encontrado a la hora de divulgar historia y divulgar ciencia? Bueno, yo creo que aunque parezcan que son similares, yo creo que hay grandes diferencias, ¿sabes? O sea, también depende cómo divulgues ciencia. O sea, o qué te interese divulgar de la ciencia, ¿sabes? O sea, la ciencia es muy amplia y hay muchos elementos que se pueden, desde enseñar, la puedes convertir en teórica y que no haya ningún tipo de demostración, ¿sabes? O puedes hacer retratos biográficos de científicos que lo ilustras como si fuera un documental normal y corriente, ¿sabes? O sea, lo que tiene la ciencia, que en historia cuesta más, también existe, pero cuesta más, es encontrar elementos que apoyen el discurso sin necesidad de nombrarlos, ¿sabes? O sea, si tú estás diciendo, yo qué sé, cualquier demostración científica, vas a tener matraces, en el caso de que la demostración lo requiera, vas a tener mezclas de componentes que luego se traducen en otro elemento, ¿sabes? Entonces, es como que muchas veces el discurso va sobre una demostración, ¿sabes? En historia, conseguir eso es mucho más complicado, porque muchas veces no es tan palpable, ¿sabes? Y tampoco puedes decir pues que entren unos legionarios romanos en el plató, porque dices, claro, lo dices, lo piensas y dices, soy el puto amo. Y luego dices, venga, los cascos no son reales, entonces no valen esos cascos. ¿Quién tiene cascos reales? Los cascos originales están en Venecia y la armadura en no sé dónde y en no sé qué, ¿sabes? Y dices, hostia. O sea, en ciencia, en historia requiere de más, ¿sabes? De mucho más. Más allá, sí. O sea, te quiero decir, puedes enseñar una pizarra, puedes enseñar 4 cosas, pero en historia es complicado, ¿sabes? O sea, y se puede, ¿eh? Simplemente es que requiere mucho más trabajo, ¿sabes? Están diciendo ahora mismo en el chat, Antigua Roma, San Néstor, que entren los legionarios y Daniel Aquillué pide que entren recreadores en el plató. Claro. Que sepan que ese debate ha existido, ¿eh? O sea, que esa conversación la hemos tenido. Ha existido y hemos mirado webs y hemos debatido y hemos pensado cómo y bueno, pues es que es muy complicado, ¿sabes? O sea, es muy complicado. Porque luego... complicado y además como yo estoy en contra de la recreación, como sabe Daniel, siempre voy a votar en contra. Claro, pero imagínate que no te hacemos ni caso. ¿Y qué se hace? ¿Qué puede suceder? No, pero imagínate que dices, venga, vale, para apoyar el discurso de Néstor, en este caso, ¿no? Que está ahí pendiente, vamos a meterlo. Claro, por ejemplo, meterlo en realidad aumentada, yo tengo la capacidad de marcar los tiempos, los ritmos, de reforzarlo con sonido, sin necesidad de explicar a 25 personas que cuando Néstor diga, fijaos cuando clavan los escudos en el suelo, que ahí lo claven todos, ¿sabes? Entonces, por eso decía que es más complicado. O sea, quizá se tiene que tender a eso, ¿sabes? Que la gente vea que eran personas reales, ¿sabes? Los que vivían en otras épocas y los que se vestían de otras formas y los que luchaban con tácticas de otra forma, etc, etc. Pero claro, todo eso requiere de muchísimo más esfuerzo, ¿sabes? Y que luego también vosotros sabéis cómo es el condensador de flujo, como cualquier programa de bueno, vosotros habéis trabajado, no sé si habéis trabajado en un programa más de televisión así, pero
o sea, te das cuenta de que tienes que encajar todo en unos tiempos y claro, o sea, de repente lo que en tu cabeza funciona, ¿sabes? La gran frase en su cabeza era espectacular, llévalo al plato y que funcione, ¿sabes? Estás hablando ya de una cosa que no sé si David la tiene planteada para más adelante o no la tiene planteada de esa manera, pero yo creo que sí que es interesante, que es cuál es el trabajo del director en un programa así. Porque a lo mejor algunas veces, bueno, evidentemente la mayor parte de la gente no se lo plantea, pero algunas veces parece que se diluye entre una cantidad de, claro, hay una cantidad de gente que se dedica a una cantidad de cosas que parece que el director está en medio y entonces, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Simplemente coordinar y decidir o va más allá o qué? Yo solo puedo hablar de mi experiencia como director y solo he dirigido cosas de divulgación. O sea, mi experiencia como director consiste en generar problemas a todo el mundo y que todo el mundo crea que ha sido idea de él o de ella lo que está haciendo. Ese es mi trabajo. Y yo estar por detrás como José Luis Moreno metiendo la mano a Monchito y poniendo voces para que todo el mundo vaya hacia donde tiene que ir, ¿sabes? Es como un ángel de la guarda, que vas cuidando y velando por que esa persona crea Claro. que tiene el poder para hacer ciertas cosas. Bueno, te quiero decir, al final, o sea, por eso también intento que los equipos con los que trabajo repitan el mayor número de gente posible, ¿sabes? Porque eso a mí me quita muchos problemas, ¿sabes? Pero yo tengo que conseguir que vosotros sintáis que el programa es vuestro igual que yo siento que el programa es mío, ¿sabes? Y, y yo os tengo que dejar libertad, pero os tengo que decir, nos tenemos que mover en este parámetro, ¿sabes? Y eso pasa con todo el mundo, con guión, con realización, con montaje, ¿sabes? O sea, yo tengo claro de que vosotros controláis de historia más que yo, de que los montadores montan mejor que yo y que los guionistas escriben mejor que yo. Entonces simplemente es conseguir que esa gente entienda. O sea, yo cuando empecé haciendo divulgación tenía mucho miedo porque claro, hay un momento en el que no sabes dónde está el parámetro, ¿sabes? O sea, no sabes exactamente. O sea, sí sabes lo que sucede cuando la cagas, eso sí lo sabes, porque te ponen fino. Pero el valor está exactamente en saber dónde tienes que frenar todo para no irte al otro lado, ¿sabes? O sea, yo si tenéis vosotros una idea cojonuda, me parece fenomenal. O sea, si yo no tengo un ego como para decir, no, yo soy el director, entonces estos que van a venir aquí a decirme, pues claro, si es que vosotros tenéis que decirme, ¿sabes? O sea, y vosotros tenéis que corregir, ¿sabes? Y este es un programa donde se corrige muchísimo, ¿sabes? Muchísimo. O sea, a mí Paloma la montadora no para decirme, dice, tío, pues es que, o sea, ¿cuántas versiones de cambios llevamos en todo? Claro, es que, y si tuviéramos más tiempo seguiríamos corrigiendo, ¿sabes? En un programa de lo de Évole empezaron, no me acuerdo cuál era, ¿eh? Era uno de estos como tochos que sacó hace no mucho tiempo. Empezaban el programa como en una especie de reunión entre el director que es Évole, los guionistas, producción, un poco fingida la reunión, evidentemente. Ujú. Y Évole decía, que me hizo muchísima gracia, a ver el guión, lo coge, y dice, madre mía, quinta versión o sexta versión. Dice, qué locura. Y yo pensé, joder, quinta versión o sexta, qué locura. ¿Quién Si, la pillara? si la pillara, claro, porque nosotros nos solemos quedar, la que menos yo la recuerdo en novena, la que menos. Y, Normalmente se va. o sea, escaleta, yo he visto versión 12, ¿sabes? Sí. En la escaleta trabajamos con sinopsis, donde los temas no están desarrollados y claro, pero bueno, o sea, es que esto es como el oficio de escribir, ¿sabes? O sea, el arte de un escritor o escritora es reescribir. Hmm. Y esto es igual, o sea, esto es pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala, venga, y vamos, y vamos, y vamos, y vas viendo que en el proceso van saliendo cosas, ¿sabes? O sea, al final, esto es una especie de archipiélago, por cómo lo veo yo, en la que como hay distintos grupos, algunos de ellos funcionan de manera más cohesionada y otros menos, porque por ejemplo, en este caso los guionistas es verdad que tienen cada uno como una división muy clara, cada uno se dedica a una parte del programa, entonces hay contacto entre ellos, pero no en exceso, pero luego otros sectores sí que tienen mucho más contacto entre ellos. Y a lo mejor tú eres una especie de ferry que va entre esas islas, como
intentando que todo tenga sentido y coherencia. ¿Puede ser? Sí, más o menos es así. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, quizá vosotros no veis toda la comunicación que hay con los guionistas, ¿sabes? Mm, O sea, al final también mis espaldas tienen que hacer que se generen pequeñas islas donde todo va, ¿sabes? O sea, yo también tengo una especie como de... Y un día hablando con un amigo le explicaba que dirigir muchas veces es que te vaya gustando, porque no eres capaz, ¿sabes? De controlar todo como a ti te gustaría controlarlo, ¿sabes? Entonces dices, bueno, me gusta esto que leo, me gusta este vídeo que veo, me gustan los temas que proponéis, ¿sabes? Y sobre eso vas trabajando, ¿sabes? Pero bueno, te quiero decir, ¿cuántas veces hemos estado repasando con vosotros temas? Y es como, hostia, esto no lo veo, y vosotros lo veis, y yo no lo veo, y creo que no le puedo sacar el partido que le tengo que sacar, ¿sabes? Porque luego también, o sea, la gente que controla de televisión, así como los expertos, siempre te dicen lo mismo, al final solo vale lo que está grabado. O sea, solo vale. O sea, dan igual los procesos, da igual todo. O sea, al final el público va a valorar solo lo que ve, ¿sabes? claro. Y ¿Y cómo afrontas ese proceso selectivo de al principio de toda la temporada en la que tenemos que empezar a reunirnos, plantear temas, quitar cosas? Eso lo afrontas con, quiero decir, con madre mía, qué peñazo ahora es estas reuniones, ahora sacar los temas, o es un poco otra ilusión, o una mezcla de ambas, o como, qué predisposición mental llevas a esas reuniones tan largas y tan complicadas que hacemos sobre todo al principio de temporada. claro, yo casi que os haría esta pregunta a vosotros, porque, claro, porque te voy a decir, yo esas reuniones las hago continuamente con todos los departamentos, ¿sabes? Claro, o sea, te quiero decir, mi trabajo, a mí me flipa mi trabajo. A mí me flipa hacer divulgación, ¿sabes? O sea, a mí cuando me contáis un tema y os lo tiro, pues me toca las narices también, ¿sabes? Pero depende a qué sección vayamos, depende qué elementos de atrezo podamos meter, depende qué imágenes al videowall haya para ilustrar. Yo estoy sopesando eso todo el rato mientras lo escucho, ¿sabes? Entonces, si mientras me estés contando un tema, yo googleo y veo 5 imágenes en Google, lo tengo que tirar, ¿sabes? Porque con 5 imágenes no podemos hacer una sección de 8 minutos, ¿sabes? Entonces, claro, hay muchos que son temazos, ¿sabes? Pero claro, es que dices, ya es que estamos en la tele, ¿sabes? Es que en un podcast te lo compro así, pa, a la primera, ¿sabes? Porque se puede recrear, en un podcast puedes meter sonidos, etc. Bueno, juegas a otro lenguaje. Pero es que la tele y en prime time, pues claro, tienes que jugar todo el rato aquí, ¿sabes? O sea, necesitamos imágenes, necesitamos animarlas, necesitamos vídeos, necesitamos... O sea, no te voy a decir que sea igual de importante el contenido, el envoltorio del programa, ¿sabes? Porque evidentemente es un programa donde podemos tener 45 segundos a cualquier divulgador o divulgadora hablando de su tema, ¿sabes? Pero bueno, en el último programa de esa temporada había 100 imágenes en el Wall, ¿sabes? Y 100 imágenes en un programa de una hora, pues divide 60 minutos entre 100, ¿sabes? Y empiezas a pensar cada cuánto va una imagen, ¿sabes? Y luego, que muchas veces, o sea, yo sí que me planteo no cansarme, ¿sabes? No cansarme de pedir. Y muchas veces llego al límite, ¿eh? O sea, a Paloma se lo digo muchas veces, no puedo pedir más, ¿sabes? Vale, más imágenes, más imágenes. O sea, es diferente escuchar a cualquier persona hablar de cualquier tema que escuchar mientras ves imágenes, mientras ves mapas animados que te ubiquen, eh, ¿sabes? Mientras pongas caras, entiendas quién es uno, quién es otro, ¿sabes? O sea, es fundamental. Y claro, mi labor también es bajar todo eso y decir, venga, venga, más imágenes, más imágenes. Hace no mucho, de hecho, nos juntamos para ver un documental en mi casa y el problema que le veíamos era que simplemente, bueno, simplemente, las ilustraciones que ponían, que había bastante ilustración, eran muy estáticas. Entonces muchas veces algunas de las cosas que aparecían, nosotros pensábamos en los grafistas del programa, del condensador. Fíjate, Mm. aquí podrían haberlo animado de esta manera, pero no lo han hecho. Parece como muy... Podrían haber mejorado el mensaje, haciendo que aparte de la voz de la persona entrevistada, la imagen acompañase mejor esa respuesta que está dando, ¿no? Entonces, precisamente pensábamos en esto, en cómo se ilustra la palabra.
Sí, pero no solo se ilustra como lo hacemos nosotros, hay muchas formas, ¿sabes? O sea, hay documentales que son muy lentos, que juegan a eso y no pasa nada, ¿sabes? Que ponen imágenes estáticas y te lo comes bien, ¿sabes? O sea, son estilos. Yo también soy un tío con muchísima ansiedad y muchos nervios, entonces, o sea, necesito que pasen cosas todo el rato, ¿sabes? Como me dan miedo las pausas, por ejemplo. O sea, y esto es un tema que, mira, ya que estamos aquí, no había pensado, pero podemos hablar del ritmo del programa. Claro, claro. ¿Sabes? Que al final dices, sí, se puede contar todo más lento. Claro, claro. Y también te puedes aburrir. ¿Quién decide dónde está el límite? Hoy en día tenemos la capacidad de ver un TikTok así. Hoy te comes un anuncio de una marca de coches en 20 segundos que te han metido 16 planos, 5 músicas, 6 fondos en 3D y no sale ni la marca del coche, ¿sabes? Entonces, te quiero decir que muchas veces, o sea, yo me acuerdo que el primer tuit que puse en la primera temporada de rompamos el viejo mito de que la historia es aburrida, y para romper el mito de que la historia es aburrida, tenemos que romper con el mito, ¿sabes? Tenemos que ir a las líneas donde marcan que la historia es aburrida y hacer exactamente lo contrario, ¿sabes? Con todos los errores y con todos los aciertos. Evidentemente no somos gente perfecta y la cagamos, ¿sabes? Y eso también está muy bien. O sea, a mí me gusta muchísimo cagarlo. A mí lo que me pasa muchas veces cuando veo algún comentario sobre el ritmo es que yo siempre digo lo mismo, digo, productos de divulgación o de no divulgación, pero productos históricos para ver, haya patadas. Entonces lo que no puedes pedir es que todo sea de la misma manera. Igual que hay algunos que, pues eso, pueden tener un ritmo mucho más pausado o simplemente que no tengan, por ejemplo, entrevistas, sea todo voz en off, o vaya combinando o no combine o no haya voz en off, etcétera. En el nuestro no hay voz en off, por ejemplo. No, nadie nos ha criticado eso, ¿no? Por ejemplo, un detalle muy tonto, pero quiero decir que evidentemente cada uno está pensado de una manera. Entonces da la sensación de que la gente quiere o esas críticas lo que buscan es que sea igual que otros que han visto que le gustan más. A lo mejor simplemente pues no te gusta este formato y no pasa nada. Igual que Claro, a mí me puede no gustar otro formato. claro, pero te quiero decir que las críticas están muy bien. O sea, las críticas hay que leerlas, Mm. hay que pensarlas, tíos. Porque si no leemos a la gente que piensa diferente a nosotros, pues corremos el riesgo de pensar que somos los mejores y ver nuestros problemas desde otro lado, ¿sabes? Yo cuando veo a la gente que dice, esto va muy rápido, también leo a gente que dice, esto va muy lento. Sí, eso es lo que iba a decir, que hay gente que te encuentras que dice todo lo contrario y que a Claro, veces es una línea muy, muy delgada. claro. Es decir, no solo hace falta coger y bajarle el ritmo para que entonces aparezca un montón de gente que te diga, no, es que es muy lento. ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo también cuando empecé a divulgar cosas y a trabajar con gente que era mucho más lista que yo y les escuchaba, eh, o sea, yo creo que el público es inteligente. Entonces, y parto de esa premisa. Y lo mismo que yo veo películas a veces con un blog y voy apuntando cosas, ¿sabes? Entiendo que este tipo de programas también requiere ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, o sea, yo he visto fotos en Twitter de gente, estoy aquí y apuntando cositas, no sé qué, ¿sabes? Bueno, es un programa que te obliga a seguirlo, ¿sabes? Y en cuanto te enganchas un poco, descubres que es muy bonito, ¿sabes? Decir, ¿quién era, ¿sabes? Yo qué sé, la batalla de Austerlitz y vas a Google, ¿sabes? Ya. Entonces, yo creo que es bonito. Evidentemente hay que intentar rebajar los discursos lo máximo posible para que cualquier persona los entienda, ¿sabes? Y tener todo el apoyo que puedas para que para que lo entienda cualquier persona, ¿sabes? Lo que pasa que es que al final es complicado, tío. O sea, dices, ¿cómo cuento la batalla de Austerlitz de una forma que todo el mundo la entienda? Y dices, pues necesito 5 horas. Entonces decidimos, vamos a poner una maqueta. Y vamos a poner los diferentes elementos repartidos, el río, tal. Vamos a marcarlo. Claro, pero solo puedes contar un poquito, ¿sabes? Porque es que, yo qué sé, o sea, cualquier persona en su vida tiene un tiempo, ¿sabes? Tú cuando vas a trabajar a la oficina, pues tienes 8 horas que trabajar, ¿sabes? Cuando tienes que escribir un paper, pues no puedes escribir un paper de 600 páginas, ¿sabes?
Y bueno, pues tienes que ser conciso, elegante, concreto, riguroso, entretenido, divulgativo, bonito, ¿sabes? O sea, a mí este año me han hecho muchísima ilusión los vídeos que sacamos cada semana de qué es del programa que vamos a emitir, donde es como, venga, tíos, vamos a poner musicón y ponemos a Steve Aoki, ¿sabes? Yo, evidentemente, no escucho a Steve Aoki, ¿sabes? Pero te quiero decir que es como, vamos a hacer lo opuesto, exactamente, ¿sabes? De lo que se pueda esperar cualquier persona. ¿Sabes? Claro, ¿tú qué dirías? Pues música clásica, ¿sabes? El otro día estuve viendo lo de Ingoya, que me recomendaste tú, Juanje, de hecho, y casualmente conozco al que lo ha organizado. Y me dijo, ¿qué te ha parecido? Y le dije, pues bien, ¿sabes? Tampoco creo que sea el público objetivo. Pues estoy a Bellas Artes, estoy metido en este rollo. Le dije, pero lo estaba viendo y me estaba entrando como un poco de ansiedad. Porque antes de que empezara todo, dije, aquí hay música clásica. Pum, música clásica, ¿sabes? Y le dije, claro, yo estoy acostumbrado a ver estas imágenes con música techno, ¿sabes? Goya y el techno siempre van de la mano. Claro, o sea, entiendo que no todo el mundo es capaz de verlo así, y no lo digo como un mérito hacia mí, yo ya tengo una formación profesional en todo esto, ¿sabes? Pero ¿por qué adivino que va a ser música clásica? ¿Por qué lo adivino? ¿Sabes? Claro, lo previsible, sí. No soy listo, ¿sabes? Yo no soy el tío más inteligente del mundo. Pero ¿por qué dices, claro, pues es que es un clásico, ¿sabes? ¿Sabes? Ves imágenes en blanco y negro y ves, pues, música clásica, ¿sabes? Y a mí me flipa la música clásica. Pero me flipa de repente cuando la veo en una peli de Kubrick. Está haciendo lo opuesto otra vez, ¿sabes? Y es como, claro, claro. O sea, si quieres sorprender, te la tienes que jugar, ¿sabes? Y cuando te la juegas, pues muchas veces fallas. Pero bueno, como dicen en ciencia, fallar está guay porque te enseña a ver por dónde no tienes que ir, ¿sabes? Con lo cual, evidentemente, cuanto más se apuesta por ti o por el programa, los fallos tienen más consecuencias. Entonces, también el bagaje hace que falles en cosas medianas, ¿sabes? No montas jaleos locos. Pero, ¿sabes? Yo a Víctor el realizador le decía, tú déjate llevar, ya verás. No te preocupes, que suben 10 veces al videogol. Pues porque no pueden subir 11, ¿sabes? No, es que no pasa nada, de verdad. O sea, muchas veces tenemos más miedo nosotros a hacer que el miedo que te genera hacerlo, ¿sabes? Y esa pequeña adrenalina también y vivir en un cierto caos, pues a mí me flipa, ¿sabes? Un cierto caos donde más o menos sepas que el final está bien, o sea, que no. Voy a intentar recopilar un poco porque han nombrado como muchos elementos, muchos departamentos muy distintos. Y a mí una de las cosas que más me impactó cuando empezamos a trabajar aquí, nosotros teníamos la experiencia de trabajar en televisión, pero como colaboradores, desde el punto de vista de un colaborador. El colaborador no ve ni una mínima parte del trabajo que se está haciendo. Y una de las cosas que a mí me llamó más la atención era el rol de director, precisamente, porque cuando nosotros empezamos con esos brainstorming que estaba diciendo antes, que ha dicho antes Isaac, tú ya has tenido como 30 reuniones con producción, has metido mano en formato, en la música, en la cabecera, ya te has reunido con vestuario y esos primeros días de trabajo, en realidad para ti, aunque has dicho que te gusta mucho, no deja de ser un puto infierno de tiempo. Porque cuando nosotros intentamos quedar contigo y te decimos, oye, vamos a intentar hablar de esto, tú dices, bueno, de 9 a 10 tenemos reunión con vestuario, de 10 a 11 con realidad aumentada, de 11 a 12 con no sé qué, y claro, tú al final eres como un ojo que está viéndolo todo el proceso, y entonces tampoco sé muy bien cómo ordenar eso para explicárselo a la gente, para explicarle a la gente cuál es tu rol al final en todo ese proceso. Entonces, si quieres, intentamos hacer como una línea de tiempo de cómo se monta una temporada, de cómo se hace una temporada, para que la gente entienda cuál es tu papel dentro de todo el S. Hemos dicho, tú metes mano en el tema de formato. A ti es verdad que cuando te proponen el programa ya viene más o menos con unas secciones y una estructura sobre la que tú ya trabajas. Pero tú ahí ya tú ya dices, esta sección podríamos cambiarla, podríamos hacerla de otra manera. O sea, lo que yo me he encontrado es que cuando este formato se vende y me proponen a mí dirigirlo y me mandan un dossier, ¿sabes? Yo lo que encuentro al otro lado, en este caso es la producción ejecutiva del ACO, es gente que me escucha, ¿sabes?
Entonces, bueno, pues se genera un debate ahí, ¿sabes? Entonces yo voy aportando cosas, hay cosas que no pasan filtros, hay cosas que pasan filtros, hay cosas que tienen que ser así y hay cosas que son más maleables. Entonces, lo que es la coraza del programa existe, ¿sabes? Pero claro, luego eso hay que bajarlo a la tierra y convertirlo en un programa. Entonces, yo lo que tengo es mucho apoyo de producción ejecutiva, ¿sabes? En escuchar mis propuestas, ¿sabes? Claro, yo cuando digo, no sé, que Goyo entre haciendo el pino, claro, o sea, te quiero decir que todos los conceptos se sostienen siempre, ¿sabes? Incluso esos conceptos luego se sostienen en guión. Pero vamos a hacer que Goyo entre con un paracaídas de no sé cuánto, con hojas entrando, con un paraguas volando, con ventiladores, tal, pues eso tiene que funcionar, ¿sabes? Pero yo tampoco llego hasta ahí. O sea, yo trabajo como desde la idea, es decir, esto va a funcionar y puedo dar ideas, pero yo no tengo un ventilador ni lanzo las hojas, ¿sabes? Yo no coso ese vestuario, yo no soy Goyo. Entonces, claro, mi trabajo es pensar que lo que a mí me mola se va a poder hacer como a mí me mola, ¿sabes? Claro, pero al final todo lo que se va a ver en el programa tiene que pasar por ti. Quiero decir que a veces se nos olvida que sí, que la cabecera la han hecho unos grafistas y hay una música y demás, pero tú tienes que haber escogido esa música, tienes que haber escogido esas imágenes, esa animación que te presentan. O sea, al final tú lo has visto todo y tú le has dado la aprobación a todo. Sí, claro. O sea, hay muchas ideas son mías y otras me las propone. En el caso de cabecera con Fernando, por ejemplo, era como, Fernando me dice, ¿por qué no hacemos tal, no sé qué? Me manda un pantallazo, entonces esto lo podemos mover, ¿sabes? Entonces cambia los fondos, que sean de colores, tal. Sí. O sea, al final, pues no sé, quizá también es porque yo sea así. O sea, yo me siento un compañero de todos los trabajadores de Fluzo, ¿sabes? Entonces, cuando me siento en las 300 mesas que hay de gente haciendo cosas, yo les pregunto, ¿sabes? Y quiero comprender lo que me están contando, ¿sabes? Porque la gente no hace las cosas. Entonces digo, coño, pues no sé, si el grafista me propone esto, ¿dónde quieres llegar? ¿Sabes? Entonces, si quieres llegar a un sitio que yo creo que no tienes que ir, te diré que no podemos ir por ahí, ¿sabes? Y cuando Aitor se dan esos momentos de, claro, los hemos vivido, de que el sudoku no sale, de que la ecuación no está saliendo por ningún sitio y entramos un poco en barrena y empieza a bloquearse la situación. ¿Tienes algún criterio, alguna estrategia, una herramienta mental tuya para decir, salimos por aquí, vamos a desconectar, vamos a repensarlo, vamos... Bueno, pues, ¿Cuál suele ser tu forma de desencallar generalmente ese tipo de situaciones cuando ya es una especie de callejón sin salir? nosotros hemos vivido varios momentos de esos, donde, venga, chicos, seguimos mañana. Seguimos mañana, hablad vosotros por vuestra cuenta, yo pienso cosas por mi cuenta, nos volvemos a juntar y vamos a empezar, ¿sabes? O sea, al final es que, o sea, la movida es que en este programa es realmente complicado, ¿sabes? Poner todas las piezas del puzzle, ¿sabes? Entonces dices, hostia, vale, tenemos el tema de esto me suena, tenemos este tema, ¿qué le damos a Iribar? Y empiezas a pensar y de repente dices, hostia, es que no es tan molón, ¿sabes? Como el resto. Y claro, yo os pregunto y vosotros me decís, ya, es que las opciones son, ¿podemos viajar a Roma? ¿Sabes? Y yo, no, claro. Yo qué sé, temas que son españoles que de repente no se pueden representar desde España, ¿sabes? Que nos ha pasado también. Y es mucho proceso, muchas vueltas de cómo lo bajamos a la tierra, cómo lo bajamos a la tierra y cómo lo bajamos. Y, por ejemplo, Mancebón, o sea, hablemos de Jesús Mancebón, o sea, que somos como los Thelma y Luis del audiovisual, o sea... Sí. O sea, Ahí iba yo porque, claro, una vez que ya tienes como toda la estructura del programa, tienes la estética del programa, es cuando ya entran los contenidos, que es cuando entramos nosotros con esas lluvias de ideas. Y ahí es donde entra un trabajo que muchas veces la gente no entiende desde fuera, que reciben muchas críticas de por qué ha entrado este tema y no este otro, por qué habláis de esto o por qué lo explicáis de esta manera. Y entonces también quería que la gente entendiese un poco cómo funcionan esas reuniones, cómo funciona la selección de temas. Y claro, nosotros llegamos ahí, os lanzamos temas que tienen que ver con la gran temática del programa y ahí es donde Jesús y tú las lleváis a la pantalla. Vosotros tenéis que visualizar
ese tema antes de grabarlo. Claro. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar un tema? O sea, cada sección tiene sus criterios. O sea, en el caso de Iribar, por ejemplo, del vídeo de Iribar, es que tengamos lugares que grabar y que esos lugares sean, o sea, que no estén separados del discurso, que digan, aquí sucedió esto, ¿sabes? Y que en un momento podemos hacer una pequeña recreación sonora, ¿sabes? Pero lo que sucede también es que muchas veces cuando nos ponemos o sea, cuando nosotros le damos el ok a un tema de Iribar, muchas veces los problemas vienen cuando empezamos con el guión, ¿sabes? O porque hay poco o porque hay mucho. Y dices, ¿qué no cuento? Y viene el drama, ¿no? ¿Qué no cuento? Y en mi mente está, o sea, yo cuando leo los guiones o propongo ideas, yo pienso, tienes que contar lo mínimo para que cualquier persona que controle muchísimo este tema sea capaz de ver este vídeo y decir, vale, no está todo, pero está lo que tiene que estar, ¿sabes? Y eso es muy jodido. Porque en este caso Ana Bollero, que escribe los guiones, pues se tiene que pegar auténticas empolladas. Y hay momentos donde nos expone cosas que dice, tíos, esto es importante, ¿sabes? Y claro, ahí es donde tenemos que tomar la decisión de importante, ¿cuánto es importante? En una escala de 1 al 10 es importante, pero ¿cuántos 5 hay? ¿Cuántos 6 hay? ¿Cuántos 7 hay? ¿Sabes? Y empezamos, Y, o sea, eso Jesús Mancebo, por ejemplo, lo hace muy bien. Muy bien. O sea, porque tiene el suficiente bagaje visual para ver la potencia que podemos sacar al vídeo y luego controla lo suficiente de guión como para entender que con eso lo tenemos contado, ¿sabes? Y luego, por suerte, tenemos en esta temporada tenemos a Ana, que muchas de nuestras ideas vienen y están subidísimas ya, ¿sabes? Eso es como, hostia, es que claro, o sea, Ana nos manda un guión que ya está muy arriba y nosotros pues venimos arriba y lo subimos más, ¿sabes? O sea, y a mí Jesús me ha llegado a decir, Héctor, tenemos que parar este proceso porque estos vídeos se graban en un día, ¿sabes? O sea, no me da tiempo a grabar, ¿sabes? Pero había ideas súper guays. Creo que hay que incidir en eso, ¿eh? En el hecho de que los vídeos de Iribar se graban en un solo día. Lo cual es bastante loco. No sé cómo se puede incidir. Más allá. Ya. No, repetirlo, aunque sea simplemente. Que creo No. que fue incluso sorprendente en producción el cuando se enteraron un poco de eso, porque, a ver, es que en realidad los vídeos de Iribar tienen como una. Todo el mundo lo ha visto ya, ¿no? Como una especie de leitmotiv de esta temporada. Cada uno tiene como un estilo, más o menos. Y se graban en un solo día. Muchas veces las localizaciones son, bueno, pues lejanas una de otra. Entonces van con su furgoneta. Y tienen que llegar, ver dónde grabar, porque evidentemente no han visto las localizaciones exactamente. Y entonces pensar, ver la imagen, que ahí va Jesús con Iribar y equipo técnico. Y es una cosa que a veces, que no sé, que queda tan bien que dicen, no es posible que lo hayan hecho, que hayan ido a Sevilla y hayan hecho esto en un solo día. Yo me tiraría un día buscando dónde poner la cámara. Claro, pero ahí es donde digo, por ejemplo, Jesús, que dirige estos vídeos, pues es que es muy fino, ¿sabes? O sea, yo veo lo que trae Jesús y digo, joder, Jesús, o sea, me flipa a mí, ¿sabes? Me flipa a mí, claro, o sea, yo cuando veo, por ejemplo, o sea, para mí, un ejemplo claro de lo que es Fruto son los vídeos de Iribar. Pensamos una idea, guión escribe, nosotros retocamos, un equipo lo graba, montaje lo monta maravillosamente, efectos, mete efectos. ¿Sabes? Es como que pasa por un montón de departamentos y son 5 minutos del programa. ¿Sabes? Que muchas de las discusiones que tenemos es ¿hasta dónde podemos llegar en un programa de 1 hora para estos 5 minutos? ¿Sabes? Claro, porque claro, al final todo es muy peregrino también, ¿no? Es decir, ¿cuántas energías podemos depositar en 5 minutos? Pues, por suerte, y esto es una cosa que Fluzo lo tiene, y es que todo el equipo es la hostia, ¿sabes? Entonces, pues todo el mundo va súper a tope.
Pero hay dos respecto a los temas. Sabemos que, bueno, sí, los dos, tanto Jesús como tú, lo lleváis a, como ha dicho David, nosotros planteamos temas que creemos que pueden ser interesantes, curiosos, más conocidos, menos conocidos, variando un poco, intentando, ya sabes, variar y que todo esté más o menos compensado. Y vosotros lo lleváis a eso, a visualizarlo en lo televisivo, si se cumplen ciertos requisitos y tal. Pero sabemos que contigo muchas veces, como eres un agente del caos, como dices, a veces sabemos que te enamoras de ciertas historias. Claro. Que tú dices que te vemos, te ve un brillo en los ojos, que dices, esto es un historión. Y a lo mejor cumple un poco menos de los otros requisitos que dices, pero sabemos que te ha encantado porque consideras que es un historión. ¿Qué te pasa a ti cuando esa historia de verdad te cala y te enamoras de todo? ¿Qué sientes ahí o qué es lo que cumple esa historia para que te chifle tanto? Bueno, la movida es que yo, cuando me acerco a la divulgación sobre todo, ¿sabes? Yo me acerco desde la curiosidad y la emoción. Sobre todo. Porque se tiende a pensar y dices, aquí vienen los chapas de los historiadores, aquí vienen los científicos que no les entiende nadie, ¿sabes? Aquí vienen los filósofos que se hacen pajas mentales, aquí vienen los lingüistas, esa gente exacta, ¿no? Que luego nadie escribe así, ¿sabes? Y a mí, pues es que la verdad que me interesa muchísimo. Y ese interés es lo que me mueve, ¿sabes? Y cuando veo una cosa que no sabía y me ha hecho pum en la cabeza, pienso que va a haber mucha gente que le va a hacer pum en la cabeza, ¿sabes? Y lo intento llevar en todos los procesos. ¿Sabes? Porque yo no soy historiador. Estudio Bellas Artes y puedo controlar más o menos de arte, lo que una carrera te da, ¿no? Que no es poco, por otro lado. Pero, te quiero decir, sorprender es muy guay, ¿sabes? Y parte de nuestro trabajo es eso, estamos haciendo televisión, ¿sabes? O sea, yo siempre os decía lo mismo. Cada vez que veo un vídeo de un historiador, me quiero pegar un tiro. Porque es un vídeo en un plano general, en un pabellón o en una sala, en una aula magna, que está metiendo una chapa infernal y yo os digo, ¿por qué no cuidáis? ¿Sabes? O sea, ¿por qué no cuidáis vosotros la estética de vuestros vídeos, tío? ¿Sabes? Y también echo la bronca aquí a la comunidad histórica, ¿sabes? Para que luego me pongan a parir en Twitter. ¿Sabes? Que es como... entiendo, los puristas en historia dirán, ninguna de las historias que cuenta Fluzo se puede contar en el tiempo que tenemos para contarlas, ¿sabes? Porque necesitas 3 días más, ¿sabes? Necesitas 2 horas. ¿Y qué hacemos? ¿No hacemos el programa? O sea, nuestro trabajo es que lo que contemos sea riguroso y que por lo menos te pique la curiosidad para que tú investigues por tu cuenta, ¿sabes? Por eso os digo que para mí el público es inteligente, ¿sabes? Porque si tú aceptas ver Fluzo, entiendes que es un programa un poco denso, entiendes que hay ciertas licencias en los viajes en el tiempo, ¿sabes? Históricas. Bueno, hay ciertas cosas, ¿sabes? Pero coño, investiguemos. Claro, es que en esta vida hay que estudiar. Y en esta vida hay que rascar para ver si es verdad o mentira, y eso te lleva tiempo. Claro. Es que eso es lo guay. ¿Verdad o mentira? No, verdadero o Fluzo. ¿Eh? ¿Verdad o mentira? No, verdadero o Fluzo. Se dice ya, popularmente en la calle. Exactamente. Has tocado una cosa que es muy curioso, lo de los viajes en el tiempo, porque a la gente le flipa la combinación de imágenes de cine antiguo que aparece ahí para representar lo que se está viendo. Y claro, evidentemente ahí sí que hay como una fantasía, ¿no? Que se dice ahora de libertad creativa, que la verdad que hace que incluso muchas veces esas pildoritas sean en sí mismas un logro visual muy chulo y evidentemente lo que se está diciendo sí que es rigurosamente histórico, pero tiene un toque que incluso se podría extraer de ahí una idea para algo guay, ¿no? Como ese juego de la imagen loca con lo que está diciendo. Sí, hay una cosa muy guay en Fluzo. O sea, para mí todo el equipo de Fluzo es, vamos, yo les lavaría la ropa a cada persona, ¿sabes? Si se la lavaría, se la planchaba y se la metía en los armarios, ¿sabes? Pero, o sea, todos tienen su proceso. O sea, todos los departamentos tienen un proceso y tal, y
por ejemplo, yo guión lo vivo con menos intensidad porque ellos escriben, yo lo leo, pido cambios, se hacen tal, y no estoy físicamente con ellos, ¿sabes? Pero grafismo y montaje, por ejemplo, claro, estamos en una piña absoluta, porque claro, al final da igual que el guión esté acabado o no acabado, sabes que va a sufrir modificaciones, pero eso ya va a montaje. Da igual que las secciones grabadas sean más o menos largas, pero eso ya va a montaje, ¿sabes? Claro, de repente en montaje es donde todo finaliza, pero lo que llega, nada es final, ¿sabes? Entonces, claro, es donde de repente pues te tienes que remangar, coger el toro por los cuernos y empezar a mover, ¿sabes? Y los viajes en el tiempo, por ejemplo, yo los veo sin efectos y premontajes de los montadores, ¿sabes? Tú eres director, pero también estás en edición y montaje. Tú mismo también, y Sí. como Paloma la Huerta y el caso. ¿Cómo vives esas horas de montaje, precisamente? Pues depende del día. O sea, es que el montaje de flujo es como tener selectividad cada 25 minutos, ¿sabes? Pues te puedes imaginar, para convertir los discursos en algo rebajado, lo tenemos que rebajar nosotros. Entonces, yo soy muy nervioso y claro, pues, hostia, Paloma tiene ahí mucha labor, ¿sabes? De entenderme, de saber que no me gustan las pausas. ¿Sabes? Paloma muchas veces me dice, esto no lo entiendo. ¿Sabes? Y mi trabajo es decir, ¿por qué esta tía no lo entiendo? ¿Por qué no lo entiendo? Y entonces lo volvemos a ver. Hostia, ¿y por qué no hacemos un árbol genealógico? Y Paloma coge un folio y empieza a dibujar un árbol genealógico, ¿sabes? Conmigo. Pa, 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 pa. Ah, claro, está diciendo esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Pa, 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 pa. Y yo le digo, dibújalo tú y escríbelo tú, que tienes mejor letra y mejor, y dibuja mejor que yo. Y ese dibujo va a los grafistas, ¿sabes? Y es así todo el rato, ¿sabes? Entonces, claro, hay un momento en el que mi filtro ya no soy yo muchas veces, ¿sabes? Mi filtro es, si a Paloma le cuela, yo me quedo más tranquilo, ¿sabes? Porque yo también voy yo voy como una especie, en la parte delantera de una locomotora, ¿sabes? Totalmente loco. Entonces, claro, veo un discurso de 7 minutos y según acaba ese discurso empieza otro. Y según acaba ese empieza otro, y empieza otro, y empieza otro, y hay un momento en el que te tritura la cabeza, ¿sabes? Entonces, yo tengo la suerte de estar sentado con Paloma, que es una tía muy objetiva y que hay momentos que me dice, esto yo no lo entiendo, tío. O muchas veces, que ya lo decimos como de coña, yo propongo cosas y me dice, no. No. Y claro, yo es que necesito gente que me diga que no, ¿sabes? Porque yo digo muchísimas cosas todo el rato. Entonces hay un momento en el que necesito gente alrededor que esa barrera de director la rompa, ¿sabes? Porque yo no siempre estoy con el resultado de la fórmula acertada, ¿sabes? Entonces necesito mucha gente que opine. O sea, yo en los viajes en el tiempo me acuerdo que cuando los veía decían, esto me parece lento, tío. Y de repente me vinieron un día, los montaba Laura y Juanma, y dijeron, tío, ¿a ti te gustan los viajes en el tiempo con 17 frames por cada plano? Y de repente un día vi uno y le dije a no me acuerdo quién, esto va lento. Y me dijo, mierda, me has pillado, va a 22 frames. ¿Sabes? Claro, no puedo profundizar más en esto, va rápido o lento, o busquemos una imagen de esto o de lo otro, ¿sabes? Pero, por ejemplo, a mí me encanta ver a la gente bailar. Esto es una cosa muy peregrina, pero me encanta ver a la gente bailar. Y en los viajes Se ve en los baila viajes. mucha gente, ¿sabes? Pero yo no lo pedí. De repente, cada vez que veo un viaje en el tiempo con alguien bailando, me parto el culo, ¿sabes? Entonces empezaron estos, joder, ¿por qué no lo ponemos al final como despedida del viaje en el tiempo, gente bailando, tal? ¿Sabes? Y parece como que despedimos arriba. Y es como, claro, pues de repente yo mismo me voy dando cuenta de que mucha gente me va conociendo y va yendo hacia ahí, ¿sabes? O sea, no sé si tendré la fórmula acertada, pero... Pero los viajes en el tiempo, en la primera temporada hay una anécdota graciosa, es que recibimos una crítica, porque claro, los viajes en el tiempo son muchas imágenes sacadas de películas, de documentos antiguos, de series y demás, y alguien corrigió que en una parte en la que se nombraba la Segunda Guerra Mundial,
habían aparecido aviones que no eran de la Segunda Guerra Mundial. Y le respondimos algo así como, y los neandertales no bailaban el hula ni llevaban falda. Claro, 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 claro. Pero tenemos que ser capaces de desprejuiciarlo, ¿sabes? Es decir, estamos hablando de los neandertales y metemos una peli de neandertales haciendo una conga, ¿sabes? No pasa nada, ¿sabes? Lo que estamos diciendo es verídico. Pero, tío, o sea, tenemos que ser capaces de dar ese pequeño saltito para que la gente también se ría, ¿sabes? Ahí hay otro tema que es también el de conjugar la historia con lo desenfadado, incluso con el humor, que tanto en la primera temporada como en esta hemos tenido humoristas, y tenemos humoristas que hacen humor con la historia. Claro. Y bueno, nosotros desde Adasur, desde nuestro colectivo, lo hemos defendido, lo hemos ejercitado desde hace un tiempo y creemos que se puede, pero nosotros sabemos cómo va el tema, pero ¿tú cómo ves el tema de conjugar la historia y el humor y las dificultades que salen al paso, o si te ha resultado más fácil de lo que esperabas? O sea, hacer chistes desde la historia, como hacer chistes desde la ciencia, es mucho más complicado que hacerlo desde fuera. ¿Sabes? Porque desde dentro tienes el estigma, por así decirlo, de, hostia, yo sé cómo es esto en realidad, ¿sabes? Pero tienes que ser capaz de decir, ¿y qué hubiera pasado si esto no fuese así? ¿Sabes? Por eso vuelvo a decir que yo doy por hecho que el público mínimamente tiene que, o sea, lo considero gente inteligente. Porque tenemos que poder hacer chistes donde se entienda que son chistes. ¿Sabes? La línea es muy delgada, evidentemente, claro. Pero porque la línea sea muy delgada no vamos a dejar de hacerlo. Nos costará más, claro. Sí. Claro, ahí por ejemplo es lo del contexto. Cuando estamos en los viajes del tiempo creo que todo el mundo entiende que está esa libertad creativa de las imágenes. Entonces no... Hay como una línea más amplia. Evidentemente cuando está un colaborador o colaboradora pues hablando de la Segunda Guerra Mundial, no ponemos imágenes del siglo XIX. Si no viene al caso, ponemos las imágenes correspondientes a lo que está diciendo. Ahí sí. Claro. Pero, o sea, yo creo que también hay una cosa importante que decir de Fluzo, y es que los grafistas de Fluzo, esos tíos investigan por su cuenta. Tú cuando le dices, vamos a hacer un árbol genealógico de no sé quién, y le mandas los nombres, los mando yo, por ejemplo, muchas veces me equivoco, ¿sabes? Y me corrigen ellos, no es que he estado mirando en no sé dónde y no era así, ¿sabes? Entonces es como, por eso os digo que para mí el equipo de Fluzo es como, vamos, o sea, es que todo el mundo investiga, que es una cosa loquísima, ¿sabes? O sea, y todo el mundo habla del programa y de repente están viendo un vídeo de Iríbar de este año y lo están comparando con otro del año pasado que tocábamos justo donde acababa este, ¿sabes? Entonces de repente el entorno que se genera es muy guay, ¿sabes? Es muy guay. De hecho, no sé si podemos comentarlo, el caso concreto de este último programa, el de Chapuzas, para que la gente entienda un poco los problemas que nos vamos encontrando y cómo se va haciendo el trabajo. Cuando planteamos este programa, en esas reuniones previas, que por cierto, si pudiésemos, te tenía que haber pedido permiso antes de empezar para esto, porque hay imágenes muy chulas, capturas de pantalla que voy haciendo yo durante las reuniones, de imágenes que son muy locas, de tú tirado encima de la mesa mientras hablamos y... A mí me parece muy bien que yo convivo con ello muy bien. O sea. Lo digo porque este programa, el de Chapuzas, fue un auténtico quebradero de cabeza desde el principio, porque primero fue la idea de chapuza, ¿no? Definir qué es una chapuza, qué vamos a considerar una chapuza y que sea suficientemente importante como para tener que explicarla en el programa, porque claro, si es una chapuza por sí misma, ¿por qué iba a tener una trascendencia histórica? Claro. Y nos llamó la atención el otro día, cuando empezaron los refluzos, que todos los refluzos que sacaron los colaboradores eran la escaleta original del programa. ¿Así? Sí, o sea, Laia habló del Basa, que era lo que se había propuesto. Sí. Néstor habló de las orejas de burro, que era lo que habíamos propuesto. ¿Con quién más pasó? Con Ignacio. Ignacio también planteó el tema que habíamos propuesto. Sí. O sea, ellos mismos sacaron todas las secciones que se habían propuesto, pero que por distintos motivos se habían ido cayendo a lo largo del proceso. De hecho, antes, cuando Juan G ha dado el dato de las versiones de los guiones y de las escaletas, he entrado a comprobarlo y efectivamente la que menos tiene 9 versiones. Sí, es un dato que se me quedó y que en algún momento revisé, porque hubo una que fue muy loca, no sé si llegó a 15 o 16,
y dije, esto no puede ser siempre 15 o 16. Y entonces me fui fijando y creo que eso, que era la novena versión la que menos tenía. Bueno, es que fíjate, o sea, en chapuzas, por ejemplo, o sea, ¿qué es una chapuza? Defínelo. Defínelo y luego ya metes secciones, ¿sabes? Es que ese fue un debate teológico importante. Vamos. O sea, de hecho, en uno de los pasos, que creo que al final está, que lo dice Raquel, que bueno, ya hablaremos de Raquel también, hay un momento en el que define lo del Titanic como una chapuza porque es imposible que solo fuera un error de una persona. O sea, y tenía que haber una concatenación de errores, ¿sabes? Y te das cuenta que dices, hostia, claro, es que ¿cómo defines esto? O sea, si ya el concepto es difícil de definir, saca un programa de 1 hora, ¿sabes? Y luego, o sea, a mí hay una cosa muy guay que me pasa y es que me olvido 100% de los programas. Porque como se me mezclan continuamente, cuando me siento a ver el programa no recuerdo nada, ¿sabes? Y lo vi y dije, hostia, el programa me lo como muy bien, ¿sabes? Sí, al final todos tuvimos la misma sensación. ¿No? Como había sido tan caótico la preparación de este programa, cuando vimos el resultado era mucho mejor de lo que esperábamos. Sí, y sí. luego, otra parte que fue haciendo honor al programa, a Chapuzas, fue la propia grabación, porque la propia grabación se hizo por fragmentos. O sea, prácticamente cada sección estaba grabada un día distinto. Eso era una auténtica locura. Alguna repetida. Y algunas repetidas. Claro. Y aquello sí que fue una auténtica locura después montar todo eso, porque hay un dato que tú no has dado, pero que yo quiero que la gente lo sepa. Y es que a lo mejor un fragmento de 20 minutos del programa se monta relativamente fácil porque ha salido muy bien a la primera y todos se han alineado los astros para que eso sea así. Pero de repente 5 minutos de programa requieren una jornada de trabajo de los montajes, Pues de sí. la gente de montaje. Claro, porque, o sea, y eso que en Fluzo tenemos la suerte de que los colaboradores son cojonudos, ¿sabes? Y todos son expertos de lo que hablan, defienden muy bien sus secciones, pero de repente, bueno, pues la tele, yo siempre digo lo mismo, cuando te pones ahí delante en el plató, te conviertes en una persona muy vulnerable, ¿sabes? Y estás hablando de lo tuyo con Raquel y no hay nadie más. Estáis hablando vosotros dos solos, ¿sabes? Pero colapsas. Colapsas porque tiendes a colapsar, porque te empiezas a escuchar a ti mismo, porque hay focos, porque hay cámaras que se mueven, porque la regidora corre por todos los sitios, ¿sabes? Porque hay ruidos, porque estás pensando, hostia, cómo la caga esta gente, me va a mirar diciéndose gilipollas, ¿sabes? Y yo no paro de repetir, esta gente, que soy yo, entre otros, pues estamos trabajando, ¿sabes? Y luego también hay un concepto en televisión que es repetir, por ejemplo, crees que lo que has hecho es una mierda, ¿sabes? Y entonces te hundes. Es como, no, o sea, tú hazme caso. O sea, en este caso sí que tienes que delegar tu vida en mí. ¿Sabes? Vamos a hacerlo otra vez porque yo voy a sacar lo mejor, ¿sabes? De las 2, 3 o 15 tomas que tengamos. O sea, nunca se repite para hacerlo peor, ¿sabes? Es tan básico como eso, pero bueno, cuando estás ahí, escuchas la sintonía, la ráfaga, que sales, tal, pues estás temblando, claro que estás temblando, claro. Ya lo quiero. Entonces, y porque no hay público. Si hubiera público, pues ya la gente entra temblando 10 veces más. Porque son aplausos, porque hay 60 personas aquí que te miran, ¿sabes? Pero tienes que ser capaz, lo mismo que das una charla delante de 100 personas, pues tienes que ser capaz de hacer este discurso delante de 60 personas en la tele, ¿sabes? La labor de montaje, por eso es mágica. De hecho, yo para mí lo he dicho varias veces en los hilos que hemos hecho en Twitter. La expresión esa de la magia de la tele para mí es edición y montaje. Y los propios colaboradores, muchos lo han dicho. Algunos que han salido totalmente destruidos diciendo lo he hecho fatal. Después se han visto y han dicho, Dios, es que estás muy bien, estás mucho mejor de lo que yo esperaba. Claro, perdón. Y entonces quería poner en valor eso, lo que es la labor de edición y montaje, que es verdad que por una parte está que no lo has hecho tan mal como tú piensas, porque tú siempre tiendes a ser mucho más pesimista, y por otro lado porque hay otra gente detrás que los errores que tú has visto te los van a eliminar, los van a corregir. Claro. Y ese es nuestro trabajo, ¿sabes? Claro. Y luego, en ese proceso, hay una parte que no hemos saltado, que es la relación con los colaboradores. Porque claro, tú cuando llegas a plató, todos los días haces un ensayo con ellos, estás hablando con ellos continuamente, y luego durante la grabación estás encima de ellos, pues estás controlando lo que están diciendo, cómo lo están diciendo y demás. ¿Cómo es la relación con los colaboradores del Condensador? Pues un día
tomando una cerveza con Martín Lerma, le dije, yo cuando empiezo a pensar en qué colaborador meter en el programa os amo, cuando os veo os odio, cuando voy a montaje os odio más y cuando os veo en emisión os vuelvo a amar. Así que acabo amándonos que ni tan mal, ¿sabes? Porque, te quiero decir, o sea, es muy delicado sentarte con alguien que no está acostumbrado a hacer tele y a la vez que venga a defender un discurso, ¿sabes? Porque su obsesión es que lo que yo diga esté bien. Porque si está mal, la estoy cagando de una forma muy heavy, ¿sabes? Entonces, claro, vosotros estáis en las grabaciones al lado de mí, ¿sabes? Muchas veces dices, bueno, está, vamos a hacer otra, ¿sabes? Y de repente, pero bueno, es que son personas como nosotros, yo la cago todo el rato, ¿sabes? Vosotros la cagáis, se os pasa no sé qué. Lo que pasa es que cuando ellos la cagan, se les está grabando. Entonces, todo coge otra dimensión y ellos lo visualizan así también, ¿sabes? Porque son personas como nosotros. Entonces, mi labor es que entiendan que estamos aquí para hacerlo otra vez, ¿sabes? Y evidentemente no hay nada que esté mal que va a salir, a no ser que se nos escape. Y para eso tenemos muchos filtros, ¿sabes? En montaje. Pero es así. O sea, salir a hacer pantalla, pues te conviertes en una persona muy vulnerable y es muy delicado, ¿sabes? Y bueno, hay gente que lo lleva mejor, gente al día siguiente viene y lo hace mucho peor, ¿sabes? Y te vas diciendo, mi vida es una mierda, ¿sabes? Y yo siempre les digo, o sea, tú no vas a salir de ese plato si está mal. Tú, hazme caso a mí, ¿sabes? Pero claro, también entiendo que dicen, pues este hipster que está aquí, ¿de qué me está hablando? ¿Sabes? Una cosa que ha sobrevolado un poco, que es el tema del público. ¿Qué te pareció cuando, porque ya pues, no me he acostumbrado un poco en la segunda temporada, pero la reacción del público al principio, cuando se empezó a emitir, cuando de repente en las redes sociales había una presencia muy fuerte, ¿qué impresión te dio eso? A ver, yo creo que por ejemplo, tenía más controlado un poquito el sector de la ciencia, ¿sabes? Y yo pensaba, este programa, aunque vaya mal, esto es una opinión mía personal, ese público lo vamos a tener. Y ese público no son dos personas, ¿sabes? Entonces, si nos sale bien el tiro, nos va a ver el público que le guste la historia, historiadores e historiadoras, ¿sabes? Y más gente. ¿Sabes? Y creo que tenemos que ir hacia ahí. O sea, nos tiene que comprar los historiadores y nos tiene que comprar la gente que se acerque a los temas por primera vez, ¿sabes? Claro, eso es muy complicado, pero quiero decir, el programa tiene que ser para todos los públicos, no podemos alimentar solo a un tipo de público porque pensamos que son las personas que controlan de historia. Los que controlan de historia, evidentemente, pues van a ver con una lupa, ¿sabes? Y así tiene que ser, claro. Pero ojalá se sume un montón de gente que no controla de historia, ¿sabes? Que escuchen por primera vez las historias. Eso es... O sea, el conocimiento se tiene que compartir, amigos. Y ese es nuestro trabajo. Y tiene que llegar a cuanto más gente mejor. Y para eso nos tenemos que esforzar. Es así. Bueno, pues yo creo que aparte de eso, no sé si tenemos alguna pregunta más sobre el programa concreto o hay algo que tú quieras apostillar. No sé si... Bueno, no sé. Bueno, estaría bien hablar de Raquel también, ¿no? O sea, la predisposición que ha tenido y el tono, ¿no? O sea, que es como, hostias, no es fácil llegar ahí, ¿eh? Encontrarte a cuatro enajenados que defienden la historia con una metralleta, ¿sabes? Y tú estás leyendo textos, dar feedback. Claro, este programa, el otro día estuve viendo un rato lo de Néstor, que estabais hablando del Esto me suena de la primera imagen, ¿sabes? Que Sí, sí, salía sí. una panorámica de Roma Sí. y pensé, claro, tío, es que, o sea, este tío podría estar hablando de esta imagen 8 horas. ¿Sabes? Claro, pues a ese tío tú le coges y le pones delante de Raquel. Y entonces tú ahora vete a la cabeza de Raquel, ¿sabes? Y le dices, no, y según va hablando Néstor, le vas metiendo preguntas. Y muchas las tenemos escritas.
y otras van saliendo en el ensayo. Entonces, te quiero decir que hay un mérito, ¿sabes?, en que todo eso se convierta en una conversación llana, ¿sabes? Evidentemente, Raquel no llega al conocimiento de Roma que tienen estos, ¿sabes? Pero bueno, es capaz, ¿sabes? Es capaz de sacar esas preguntas curiosas, ¿sabes? Dar una vuelta, verlo del otro lado, ¿sabes? Y de repente se genera un clima guay, ¿sabes? Y empático, y eso es muy importante, ¿sabes? O sea, para mí Raquel es el testeo del público, ¿sí? De hecho, Yo aquí preguntaría, es como, claro. Aquí tengo yo un ejemplo, y es que a Raquel, claro, hay que plantearle una serie de preguntas. Esto era para una sección de 2 minutos. En 2 minutos ella tenía planteadas 2 preguntas, simplemente. Y claro, esas 2 preguntas no las planteó. Planteó las que están escritas a mano encima, que son las que habían ido surgiendo sobre la marcha. Claro, hay veces que las coge y hay veces que no, ¿sabes? Pero claro, nosotros tampoco tenemos la capacidad de sacar las preguntas exactas que se pueden hacer en el plató, porque yo le veo a los colaboradores que de repente van hablando y dicen, ay, hostia, claro, fíjate, pues tira por aquí, ¿sabes? Entonces, o sea, es muy importante el ensayo, ¿sabes? Y la predisposición, coño, o sea, Raquel, joder, yo a Raquel, o sea, vamos, yo le diría que subiera el vídeo vuelto los días, 15 veces. No, muy bien. Yo estoy muy contento, Estoy muy contento, tío, o sea, pero no solo con Raquel, con todo el equipo y con todos los colaboradores, tío. O sea, porque luego este programa, o sea, yo acepto las críticas y tiene que ser así, ¿sabes? O sea, la gente nos ve y nos tiene que criticar. Y nosotros, nuestro trabajo es escuchar eso y pensar por qué nos están diciendo eso, ¿sabes? Pero es un programa muy complicado de hacer, en unos tiempos muy reducidos, y lo voy a decir así a la pluma, pero ¿cuántas semanas hemos trabajado antes de empezar a grabar? ¿7? ¿6? No me acuerdo, 7 o por ahí. Fueron 7 este año, sí. 7 y 6 de grabación, más luego montaje. Sí. Pues quita la última de grabación, porque ya están escritos los guiones ahí. En 12 semanas hemos escrito 800 páginas de historia. 750. Cada guión tiene 50 páginas, pues multiplica por 12, ¿sabes? Y todo lo que se ha descartado. Claro. Entonces dices, hostia, la televisión es el arte de ser muy concreto, muy rápido, muy eficaz, ¿sabes? Y luego sacando programas de contenido, ¿sabes? Dices, hostia, es que hacemos... O sea, y luego todo es muy orfebre, ¿sabes? O sea, luego es como, que hay que meter una pizarra y estamos todos ahí, ¿sabes? Y Traité coge y empieza a mover imanes y no sé qué, ¿sabes? O sea, es muy orfebre. Lo que pasa que es que, o sea, este equipo es la hostia, en serio. Yo, vamos, estoy encantadísimo, o sea, encantadísimo. Sí. De hecho, ahora que has dicho lo de Traité, hay otra cosa que hay que decir de este programa, de este último de Chapuzas, y es que la sección de Traité que se pudo ver finalmente en el programa, el tío la grabó del tirón. O sea, fue una auténtica locura, porque además ese mismo día él grabó 2 secciones de 2 programas distintos, y a última hora de la noche salió y del tirón de una hizo toda la sección. Pero eso que es la excepción, no te voy a decir que debería ser la regla, pero deberíamos ir hacia ahí. Si hay más temporadas y la dinámica es la misma, etc., deberíamos ir a que los colaboradores estén tranquilos ya en el plató, porque nos conocemos todos, ¿sabes? Bueno, y que vayan un poco más desahogados, ¿sabes? Entiendo que decirlo desde donde estoy yo es fácil, claro. Pero bueno, te voy a decir, es mi trabajo, eso lo tengo que decir. Bueno, y sabemos que tienes otros proyectos para el futuro, y yo te voy a poner un poco contra la pared preguntándote, el día de mañana, ¿te ves haciendo más divulgación o te gustaría volver más a la ficción? Pues la verdad es que yo empecé haciendo divulgación sin querer, ayudando a un amigo a hacer vídeos, y de repente acabo dirigiendo divulgación. Entonces, a mí la divulgación me flipa y quiero seguir haciendo divulgación, pero la ficción también me flipa. Entonces, creo que se puede combinar, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, pues ya sabemos, o sea, si los tiempos de televisión pensamos que son lentos, algún día os hago un directo sobre los tiempos del cine.
Entonces es como, bueno, ¿sabes? Yo tengo proyectos de películas escritas y tengo proyectos de divulgación escritos. Entonces, pues lo que venga primero lo haré, ¿sabes? Pero, vamos, divulgar es cojonudo. ¿Sabes? Pero no te planteas entonces abandonar ninguna de las dos en favor de la otra. Que va, que va, que va, que va. A día de hoy he dirigido mucho más divulgación que ficción. ¿Sabes? Y, vamos, no tengo ningún problema. O sea, es como si dices, ¿no te gusta hacer documentales? Claro, ¿cómo no me va a gustar? ¿Sabes? Sobre todo lo guay de hacer divulgación es que muchas veces empiezas trabajando en cosas de las que no tienes ni idea. Que eso es una locura, ¿sabes? O sea, ¿quién me iba a decir a mí que te iba a explicar lo que es un grafo hoy en día, ¿sabes? O lo que es la espectroscopía Raman, ¿sabes? O lo que es, yo qué sé, o sea, cosas de física. Es que es increíble, ¿sabes? O sea, yo vengo de Bellas Artes y de repente dices, ¿qué coño pinta este tío corrigiendo discursos de un físico? ¿Sabes? Pues, se puede. Y siempre digo yo, si lo he hecho yo, lo puede hacer cualquiera. Es simplemente que le metas horas. Claro, hay que meterle horitas. Hay que ¿Y, apoyar. y algún proyecto que se pueda conocer? ¿Alguna cosa que esté por ahí a puntillo? Pues no se puede conocer, la verdad. Pues ya está. Sin problema. No, todavía no se puede conocer. Ah, parece ser que algo en breve, pero como siempre lo anunciaré en la nueva prensa que es Twitter. Exacto. Sí, sí, sí. Sí. O me digan que se puede, pues lo contaré, ¿sabes? Pero, Y con los tiempos que manejamos siempre, lo anunciarás el día antes de que se emita. hombre, iré tarde ya hasta anunciándolo, ¿sabes? O sea, la tele tiene esa capacidad de atropellarte. Mira, ahora que cuentas esto, que tampoco me quiero extender demasiado, pero quiero, la primera conversación que tuve con vosotros. Ay, pensaba que te ibas a ir. No, 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 no. O sea, que la gente sepa que una de las preguntas que me hizo Absurdum fue: oye, tú, cuando haces este proceso, ¿con cuánta frecuencia os tenemos que responder a los mails? Y dije, estos no saben el tsunami que les viene encima. Y fue como, bueno, pues los 200 mails al día, vosotros veréis cuándo los queréis responder. Así es. Es decir, en la vida unas veces se gana y otras se aprende. Y nosotros hemos aprendido muchísimo. Bueno, es que, hostia, es muy intenso todo, ¿sabes? Es muy intenso. No fueron 200 mails, pero este año sí que hemos hecho la cuenta y la media salía, la media, a 30 correos diarios. Sí, 30 al día. son poquillos, sí, sí, sí. La cosa es que ahí faltan las llamadas y los WhatsApp. Claro. Yo había reuniones que me metía con 50 mails en la bandeja, salía y tenía 100. Y digo, claro, es que, o sea, ¿cómo no voy a tener problemas? Si es que no me da ni tiempo a responder a los mails, ¿sabes? Yo hubo un día que eso fue maravilloso, porque recibimos tres emails y dos llamadas. Eso lo iba a atender yo, porque en ese momento llegaba yo a ponerme al pie del cañón. Y absolutamente todas las llamadas, las dos llamadas y los tres emails venían con la certificación de urgentísimo. Hay que dejar lo demás y centrarse en esto. Y hubo un momento de colapso mental en la que, claro, con la segunda de las llamadas fue como, mira, es que todo es urgente y ahora mismo hay una pelota que flipas. Entonces vamos a ir poco a poco porque si no, es una maravilla, es una maravilla. Bueno, es delicado, es delicado porque es mucha Sí. información, mucho que contrastar, mucho que ver si estás donde tienes que estar, ¿sabes? Bueno, ya así por terminar un poco, que imagino que habrá que terminar. Hostia, nos podemos dar con un canto en los dientes de lo que hacemos, de verdad. O sea, hacemos un programa muy guay, lo luchamos mucho, cometemos errores y sobre todo lo que decía antes, la gente que nos critica hay que sentarse y saber por qué nos critican, ¿sabes? Y dejarnos de ego y trabajar, que somos trabajadores de la historia, ¿sabes? Y si queremos que todo llegue que todo el conocimiento llegue a la gente, pues hay que ser muy, muy abierto, muy, muy tranquilo, escuchar mucho, ¿sabes? Y bueno, que la gente nos quiera, ¿sabes? Para que nos sigan comprando las ideas.
es muy importante. Pues yo creo que con eso, que es un buen broche, hemos hecho un repaso sobre todo de lo que ha sido el trabajo del condensador, tu trabajo en el condensador, y un poco también de alguna cosilla más. Así que nada, muchas gracias por venir, porque esto siempre nosotros lo hacemos con la intención de que no solo los colaboradores amplíen lo que han hecho en el programa, sino que también se comprenda en fin, cómo funcionan esos engranajes que están por detrás, porque es una cosa que es lo que tú mismo dices. Lo hacemos porque nosotros mismos hemos visto una cosa que no sabíamos cómo era y nos ha abrumado el encontrarnos a toda esa cantidad de gente que la primera pregunta siempre era: ¿y esta persona a qué se dedica? O sea, esta persona de aquí, ¿qué está haciendo? Y claro, el hacer esto también es por comprenderlo mejor y por enseñar al público en fin, que lo que es la familia de Fluzo, el cómo se extiende mucho más allá de lo que vemos en redes sociales o en la pantalla. Claro, sí, y que entendamos que hay una cadena que apuesta por esto también, ¿sabes? O sea, que de repente dice, vamos a hacer un programa de historia. ¿Sabes? O sea, hay mucha gente por encima remando, cada uno a su forma, para que esto se convierta en un programa de televisión de historia, ¿sabes? Y eso, uff. O sea, y el que piense que es fácil, que sopese cuántos realities hay y cuántos programas de historia hay. Y entonces verá que todo es un poco más delicado, ¿sabes? Así que hay que agradecer a mucha gente. Pues nada, muchas gracias por venir aquí y bueno, seguimos en contacto a ver si durante muchos años, para muchos fluzos y muchas cosas. Hola. Ánimo, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Vale, pues vamos a hacer el cierre. Un segundo, que ahora se queda se queda la cosa. Isaac está partido. Isaac, voy a recuperar a Isaac, un segundo. A ver. Oye, ya que estamos, que claro, se nos han quedado Sí. cosas fuera porque el trabajo de editor es inmenso y el trabajo de dirección en general es inmenso. Entonces, claro, hay muchas cosas que se nos quedan sin tocar. Y a mí, una de las cosas que más me impacta de dirección es la experiencia que tienen, que es una cosa que hemos comentado muchas veces, que durante los rodajes, de repente te sueltan, esta persona va a hacer 3 minutos y medio de más. Y esa persona hace 3 minutos y medio exactamente de más. Sí. O Jesús, antes de empezar a grabar, te dice, esta sección va a durar 7 minutos. Y clava, o te dice 7 minutos y 11 segundos. Y son 7 minutos y 11 segundos lo que tarda esa sección. Es algo increíble. Pues sí, pues sí. Es una cosa de eso, de cómo la experiencia en televisión luego se nota, ¿no? Las tablas. Creo que vamos a dar un mensaje hoy, un mensaje un poco distinto final, ¿no? Relacionado con un colaborador. Así que Pues sí. No sabemos si tenemos autorización oficial, pero vamos a decirlo, vamos a dar la noticia. A ver, técnicamente, antes hemos tenido discusión al respecto y técnicamente por WhatsApp se te dio. Sí. O sea que vamos para adelante. Hay que tener en cuenta que no está en el chat hablando, así que está Por liado. algo será. Por algo será. Sí, efectivamente, Ignacio Martín Lerma, colaborador del programa, prehistoriador, arqueólogo, ha sido hoy padre. Vamos. Eso hay que celebrar, hay que celebrar. Además, dentro de poco nos vemos, lo veremos tanto en la tele como aquí mismo. Bueno, poco, quien dice poco ya entendéis que esto semana a semana aquí va pasando gente y a lo mejor son 4 semanas. No lo sé ahora mismo, pero vamos, que lo tendremos por aquí y nos contará un poco su nueva vida, que eso, como Isaac sabe, hay un cambio ahí. Sí, hay un cambio pequeñito. Sí. Dijimos a mejor, ¿no? Eso es. Y nada, pues nos vemos la semana que viene. No sé si bueno, ¿queda algo por comentar? ¿No? Sí, Bueno, sí, que la gente vaya a la librería Sin Tarima, insisto, a comprar muchos libros en la calle Magdalena 32 en Madrid. No, de verdad, en Son serio, muy majos, muy majos. que la librería está muy bien. Echarle un ojo si no vivís por allí cerca y si no, pues si un día pasáis cerca, que en realidad está muy céntrica, echarle un ojo que está muy guay. Las librerías buenas siempre hay que promocionarlas. Nosotros lo intentamos continuamente porque, bueno, las que conocemos, evidentemente. Así que es un buen sitio al que ir a pasar un rato, a empaparse y a comprar libros, por supuesto. Nada,
Muchas gracias a todos, como siempre. Muchas gracias a todos esos suscriptores. Marta nunca lo sabrá, que se ha suscrito, pero en mitad de la charla es difícil hacer cortarlo. Muchísimas gracias por la suscripción. Y muchísimas gracias por el apoyo que hay tanto para el programa como para estos meriendas fluzos. Nos vemos, David, el jueves. El jueves a las 10 de la noche en la 2 de Televisión Española y el domingo. Perfecto. Pues el jueves a las 10, el domingo a las 7. Un saludo a todo el mundo. Por aquí estaremos.